ya para estar aquí. Dejamos todo lo que tenemos que hacer y uno de ellos es nuestro descanso y reposo, ¿verdad? Y qué mejor estar en la casa de Dios. Dice, bueno, vamos a orar en esta noche. Padre de los cielos, Señor, venimos delante de ti después de alabarte, adorarte, de dar esos diezmos, esas ofrendas delante de ti. Ahora poner, Señor, nuestro corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Espíritu Santo, seas tú obrando. Seas tú, Señor, dando ese corazón entendido, Padre, y sobre todo, haz de nosotros una tierra fértil donde sea tu palabra sembrándose y echando raíz profunda en nosotros y sea lámpara y lumbrera allá afuera, Padre. Gracias, Señor, porque tú te revelas a través de tu palabra y conocemos quién eres, Padre, y quiénes somos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hablar del sacerdocio real, vamos a hablar del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la función de los sacerdotes? Me siento muy fuerte. Muy gracias. Me asusto con mi voz. Vamos a ir a Éxodo 19:5. Me confié de, ahí está, gracias a Dios. El 19:5 dice, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en el 6, por favor, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel. Esto es lo que vamos a transmitir nosotros al pueblo de Dios, pero nosotros como pueblo de Dios lo vamos a pasar a nuestros hijos. ¿Quiénes somos delante de Él, verdad? Pero vamos a ver primero quién eran los sacerdotes. La función sacerdotal en el Antiguo Testamento era velar por la santidad de la nación israelita. Era presentar al pueblo ante Dios. Eran llamados a tener un nivel más alto de integridad moral y el sacerdote representaba a Dios ante el pueblo. El pueblo por sí mismo no se podía acercarse a Dios por causa del pecado. ¿Qué significa eso? Que en el Antiguo Testamento hagan de cuenta que este era un cuadro y en medio estaba una cortina que fue la que se rompió de arriba para al revés. Siempre cuando Jesús murió en la cruz, esa cortina fue rota porque se dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Pero solo para entrar a estas recámaras solo le era permitido a los sacerdotes. Afuera estaban los atrios que estaba rodeado y entraba el pueblo nada más donde se hacían los sacrificios y eran por los sacerdotes. Todo sacrificio que se hacía era por medio de los sacerdotes. Para pedir perdón era necesario derramamiento de sangre o de acuerdo al pecado del pueblo se hacían ciertas expiaciones o ofrendas. Pero ahora en Cristo Jesús dice que Él vino a ser ese ¿qué? Sacerdote, ese sumo sacerdote. Y en ese lugar donde se dividía en dos, solo entraban los sacerdotes en el primer cuarto, que ellos entraban a ministrar y ellos se tenían que santificar, tenían que estar constantemente santos porque si no estaban bien, pues podían morir. Pero había un sacerdote, el sumo sacerdote, que él se preparaba todo el año, se santificaba, se limpiaba para poder entrar donde estaba esa cortina al lugar santísimo. Entonces este sacerdote tenía unas campanas alrededor, tenía una vestimenta y representaba al pueblo de Israel. Que cada sacerdote tenía una vestimenta, pero el sumo sacerdote se distinguía. Cuando él entraba, pasando esa cortina, dice que se oían las campanas cuando él estaba ministrando, estaba ante la presencia de Dios. Y si dejaba de sonar las campanas, ¿qué creen que pasaba? Había muerto, había algo, había pecado en él, que la presencia de Dios, porque Dios es santo, ¿verdad? Dice, ¿cómo podían sacarlo de ese cuarto si los sacerdotes no podían entrar a ese lugar? Traía un lazo y lo jalaban el cuerpo, se había muerto. Pero ahora en Cristo Jesús dice que Él es nuestro sumo sacerdote, que ya no necesitamos sacerdotes para acercarnos a Dios, ya no necesitamos hacer sacrificios
para pedir perdón. Ahora tenemos ¿a quién? A Cristo Jesús. Dice que por medio de Cristo Jesús ahora, ese nuevo orden sacerdotal, se presenta, Jesús dice, en el Nuevo Testamento Jesucristo se presenta como el cumplimiento del sistema sacerdotal del Antiguo Testamento y como mediador de un nuevo pacto, que ahora ya no necesitamos que nadie vaya por nosotros a la presencia de Dios. Ahora tenemos directo, libre para entrar, ya no solo a los atrios afuera, sino ahora podemos entrar al lugar santo, pero también en una intimidad más profunda con el Señor podemos llegar al lugar santísimo. ¿Y es por medio de quién? De Cristo Jesús. El pecado impedía al pueblo entrar a la presencia de Dios. El pecado impedía a los sacerdotes entrar a la presencia de Dios. Y hasta el sumo sacerdote, gracias, no podía entrar al lugar santísimo. Siempre necesitaban estar derramando sangre. Tenían que mantenerse de muchas reglas que tenían que seguir para mantenerse santos. Pero en Cristo Jesús dice que todo eso ya fue atrás, que ahora nosotros hemos sido llamados sacerdotes. Ahora nosotros tenemos ese libre y esa libertad de entrar a la presencia de Dios. Entonces vamos a ver primera de Pedro 2:5, por favor. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas ofrendas? ¿Cuáles son esos sacrificios ahora que ofrecemos a Jesús? Es nuestra vida. Ahora nosotros somos el templo donde Él mora. Él reina en nosotros. Cuando nosotros lo invitamos como nuestro Señor y Salvador, que venga a reinar en nuestro corazón, dice que automáticamente nosotros somos sellados con el Espíritu Santo y Él mora en nosotros, que ahora somos ese templo. El templo no es el templo somos nosotros. Nosotros somos los que damos permiso a que Jesús venga a reinar en nosotros. Entonces vamos a ver ahora. Dice que los sacerdotes cantaban poesías que honraban a Dios y que contaban la historia de su amor. Por ejemplo, uno de esos cantos, ¿cuál es? Echó a la mar. No voy a cantar. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió, ¿verdad? Ahí está contando la historia de que Dios abrió el mar para que el pueblo pasara en tierra seca. Entonces tenemos muchos cantos nosotros que cuentan de su amor y cuentan de la historia y también de su grandeza. Dice que la música era un puente entre el cielo y la tierra. Una de las cosas que los sacerdotes hacían es que cantaban de noche y de día, siempre había alabanza y adoración en la presencia de Él. Y David mismo era partícipe de esa alabanza y esa adoración. Dice que él alababa tanto al Señor con esa pasión, danzaba, que parecía que su esposa decía que parecía como loquito, porque dice que daba vueltas, remolineando, dice que daba vueltas, que en sus vueltas se levantó la falda y dijo, oh, qué locura el rey, dice, qué locura está haciendo el rey. Él alababa al Señor, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros como pueblo de Dios, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales que hacemos al Señor? Ahora, parte de nosotros es alabarle, adorarle constantemente. Puede ser en el carro, en la casa, aquí en la iglesia, lo hacemos, pero también lo podamos hacer en nuestra casa, lo podamos traer. Yo en el carro constantemente traigo mi alabanza y adoración. ¿Qué significa eso? Que es una poesía que le damos a Él. Nosotros podemos hacer cantos, componerle cantos a Él de agradecimiento, porque no éramos dignos de estar en su presencia. Vamos a ver que los sacerdotes venían de la tribu de Leví. La tribu de Leví había sido escogido para solo ellos servir en la casa de Dios. Y quería decir que era Aarón, su familia de Aarón, era uno de los sumos sacerdotes y que solo sus hijos y su descendencia podían tener el privilegio de estar, como quien dice lo que hacen aquí los músicos que sirven, que limpian la iglesia,
solo lo heredaban los levitas. No podía de las otras 12 tribus que había, no podían tener ese servicio, ni siquiera podían tocar las cosas santas o querer ayudar porque no tenían, para empezar, esa vestimenta que los distinguía. ¿Qué vestimenta tenían los sacerdotes? Era como un vestido blanco y tenían varias cosas, colores y símbolos que tenían y que ellos representaban, que iban a llevar al pueblo a buscar a Dios. Y ellos eran los que intercedían ante Dios y el pueblo para que buscaran a Dios. Y eran los responsables de tener un fuego, era parte de su costumbre que un fuego en el altar que nunca se apagaba y que no se debería de apagar. Eso significa la comunión, una relación con el Señor. Hoy en día nosotros es nuestra intimidad con Él. Vamos a ver que esos sacerdotes tenían que guardar hasta una dieta especial. No podían tocar animales muertos, ciertos animales. Tenían una estricta manera de vivir. Pero en Cristo Jesús no. Ahora en Cristo Jesús nada más nos llama a que vivamos una vida santa, apartada para Él, ¿verdad? Otro era la función, ya vimos, era música, alabanza y adoración. ¿Por qué es tan importante o era tan importante la alabanza y la adoración en el pueblo de Israel? Cuando ellos salían a guerra, ¿qué es lo que ellos hacían? Iban cantando. Los israelitas dieron 7 vueltas. ¿Se acuerdan los viejitos? Son los viejitos. Nos acordamos de esos cantos, dice, dieron 7 vueltas porque Dios les dijo que dieran 7 vueltas y cantaran con trompetas, con instrumentos, y ellos no tenían que pelear contra nadie, que dice que Dios iba a pelear su batalla y su guerra, era nada más dando 7 vueltas, tocando los instrumentos, 7 días, y que dice que el 7º día, ¿qué pasó? Se cayeron los muros. Entonces, la alabanza y la adoración es un instrumento bien importante en la vida del sacerdocio para derribar, para guerrear, para ganar victorias emocionales, espirituales y físicas. A través de la alabanza y la adoración está comprobado científicamente que pasa algo en nuestro cerebro, nuestra salud. Cuando levantamos las manos, cuando danzamos, hasta nos ayuda para quemar unas calorías. No lo hacemos con ese propósito, lo hacemos porque sabemos que Dios nos dio libertad para danzar, para cantar, que no nos dé vergüenza levantar las manos, no nos dé vergüenza danzar, porque vemos que se rompen cosas espirituales en nuestra vida, emocional, mental, depresiones, hay muchas funciones de la alabanza. Entonces, como sacerdote real que se le ha dado, realeza significa que son de reyes. Quiere decir que nosotros somos reyes, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, parte de eso dice que los sacerdotes rendían todo. Quiere decir que este llamado que ellos tenían es que ellos solo vivían ¿para quién? Para Dios. Ellos eran movidos por todos lugares y donde quiera que iban y el pueblo quería buscar a Dios, buscaban un sacerdote para que los llevara a buscar de Dios, para buscar guianza, ¿verdad? Ahora dice la palabra que nosotros somos esos sacerdotes y lo vamos a ver yo lo puse aquí, perdón, en Apocalipsis dice 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea siempre la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes? El Señor Jesús. Cuando Él murió en la cruz y Él derramó su sangre, dice que nos dio esa herencia, porque Jesús es un rey y Él como rey ahora nos heredó ese reinado y nos ha heredado esa realeza de ser sacerdotes, que ahora nosotros no necesitamos a nadie que nos lleve a buscar a la presencia de Dios, podemos tener una relación íntima. Obviamente hay líderes que están para guiarnos, pero ellos no están como se practica. No voy a criticar la religión católica, simplemente tiene un error donde necesitan supuestamente para ser perdonados ir a confesarse ¿con quién? Con el Padre, ¿verdad? Con el sacerdote, que ellos no tienen esa libertad de tener esa intimidad y decir, Señor, me enojé con mi esposo,
perdóname. No, ellos tienen que ir con el sacerdote y el sacerdote les tiene que decir cuántas veces tienen que rezar para ellos ser perdonados. Cuando nosotros como hijos de Dios nos podemos acercar ante Dios en todo tiempo, buscarle y contarle todo lo que tengamos de nuestro corazón, lo podemos buscar aquí en la casa, en todo lugar, ¿verdad? Y eso es una herencia, es una heredad que nos dio el Señor. En primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que todo lo que hacemos ahora en Cristo Jesús, dice que lo hacemos como sacrificios espirituales. Ahora ya no hay derramamiento de animales, ya no hay que matar animales, pobres animalitos. Se mataban becerros, toros, todo tipo de animal dependiendo del pecado. Ahora Cristo Jesús fue ese cordero que murió en la cruz y por él ahora podemos dar ese servicio. ¿A qué les llevo a esto, hermanos? A que la palabra de Dios nos dice, continuando el 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nosotros tenemos esa libertad de venir a la presencia de Dios. Antes el pecado nos separaba. Ahora, por medio de Cristo Jesús, cuando nosotros le pedimos perdón, cuando nosotros aceptamos ese sacrificio que Él hizo, que Él murió por nosotros, podemos acercarnos a Él, podemos venir y ya no solo ser perdonados, ahora aceptar ese servicio que nos da ahora como esos reyes, como esa nación santa. Si ustedes no se ven, pero la palabra de Dios dice que ante el mundo espiritual, cuando los ven o nos ven, dice que estamos con vestiduras blancas. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús nos dio una nueva identidad, dice que nos despojó de nuestras viejas vestiduras y nos dio un real sacerdocio, nos dio una vestidura que somos un pueblo especial, que significa que el mundo espiritual cuando nos está viendo no solo nos ve como nosotros nos vemos físicamente, nosotros nos vemos tamaño, estatura, en el mundo espiritual ven vestiduras blancas y Cristo Jesús nos ve, el Padre nos ve así porque por medio de Cristo Jesús. Y entonces quería llevarlos a otra parte donde como creyentes, sacerdotes redimidos ahora, rendimos todo al Señor, es nuestro tiempo, es nuestros recursos y talentos. Quiere decir que ahora este sacerdocio que fue heredado y que solo era heredado a la tribu de Leví, que solo ellos eran exclusivamente llamados a servir, ahora nosotros como hijos de Dios tenemos esa herencia de servir al Señor en la casa de Dios, que es la iglesia donde nos reunimos. Todos podemos ahora buscar de Dios, no solo ir a la presencia de Dios, sino también usar nuestro tiempo, nuestros recursos y talentos, que eso es lo que quería invitarles, hermanos, a que nosotros podemos dar ese servicio al Señor. No solo nos llamó de las de las tinieblas para estar nada más recibiendo, sino también para participar en esta adoración, alabanza, para participar en este servicio. Hay muchos ministerios en la casa de Dios. Está el ministerio de alabanza, el ministerio de sonido, el ministerio de servir, en el food bank, ministerio de limpiar, ministerio de maestros. Hay talentos, acuérdense que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos ha dado talentos. ¿Cuáles son los talentos que da Dios Padre? ¿Alguien me ayuda? Correcto. ¿Qué talentos tienes que tú naciste? A lo mejor buena voz, tienes buen ritmo, sabes, puedes trabajar con niños, no todos tienen paciencia con los niños. O qué otro, limpiar, a lo mejor yo estoy aprendiendo, organización, es muy bueno para organizar. Yo digo, Señor, no, yo hubiera querido ese talento de organizar. Yo admiro a muchos, pero nos edificamos, aprendemos, no tengo el talento y me esfuerzo.
tenemos, ¿qué más talentos tenemos? Hay muchos talentos de nacimiento. Luego dice que cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, dice que, perdón, Él nos da, ¿qué? Talentos, regalos, son dones que Él nos da. Y el Espíritu Santo, perdón, dice que también nos da dones, nos da talentos. Entonces estamos bien capacitados, de acuerdo a la palabra, para servir en la casa de Dios. Y para eso vamos a buscar a los líderes de la casa donde se están sirviendo para servir con amor. Acuérdense que el servicio, ¿para quién es? ¿Vamos a servir al hombre? Vamos a servir al hombre, pero vamos a servir primeramente a Dios, porque muchas veces si servimos al hombre vamos a ver el defecto y el error. Y luego vamos a querer que todo mundo se haga de acuerdo a nuestra manera, y no. Vamos a aprender a trabajar en equipo. Y es ahí la parte difícil, que traemos todavía la humanidad pecaminosa, que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Vamos a aprender a trabajar como cada líder donde está puesto a trabajar. ¿Los líderes son perfectos? Van a perfección, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vayan a servir, no, o busquen un servicio, sientan que sirven en un área o quieran servir en un área de la iglesia, ya sea talento, dinero, recurso, tiempo, acuérdense que estamos todos sirviendo al Señor Jesús con nuestros defectos y nuestros horrores. Vamos hacia la perfección, el que nos está perfeccionando es Cristo Jesús. El punto es servir al Señor, tener activo ese llamado de el sacerdote real. Eres un sacerdote real, eres un servidor, eres una servidora en esta casa. Estás vestido con esas vestimentas especiales que no eran dadas a cualquier persona. Muchos lo anhelaban en el Antiguo Testamento y no lo podían llevar a cabo. Muchos anhelaban estar, imagínense qué hermoso cantar en la casa de Dios, qué hermoso. La duda de tener qué había en ese lugar santo, qué había en ese lugar santísimo. No podían, solo era por heredad. Ahora en Cristo Jesús como Rey, como realeza, ahora nos dio ese llamado de servir al Señor. Entonces yo les animo, hermanos, como la palabra, y no soy yo, es la palabra de Dios que constantemente nos está animando a servir. Uno dice, pues ¿cómo le voy a servir? Orando por los líderes, orando por la iglesia, amando la iglesia. Si nosotros amamos al Señor, amamos la iglesia. Y por amor al Señor, servir no es fácil, hermanos, porque a veces te van a pisotear. A veces servir al Señor no va a ser fácil. ¿Jesús le fue fácil servir? Lo bofetearon, lo calumniaban, pero él sabía a quién quería agradar, al Padre. En nuestro servicio al Señor, en nuestro llamado, no va a ser fácil, no es fácil servir al Señor, pero es un deber como hijos de Dios, como creyentes del Señor, con nuestros talentos, recursos y tiempo. Si no dice uno, pero ¿cómo yo le voy a servir? No sé en qué, oren al Señor. Hay mucho trabajo en la casa de Dios, la iglesia va a crecer y la iglesia está creciendo. Se necesitan muchas manos. Estén orando para que los que se estén poniendo en diferentes ministerios sean llevados con esa pasión de mantener esa intimidad con el Señor, ese fuego, y de llevar a otros que busquen al Señor. Esa era la función de los sacerdotes, inspirar al pueblo a que estuviera en santidad moral, estuviera buscando de Dios y siguieran los mandamientos, ¿verdad? Quería dar unos versículos rapidito, donde varios versículos nos están llamando que cuando este real sacerdocio, el Señor, el servicio que se nos ha dado como un privilegio, dice que nos llama linaje escogido, nación santa, dice que de su heredad, eso era lo que eran los sacerdotes, que le pertenecían a Dios. ¿Le pertenecemos a Dios? Somos su heredad. Dice escogidos. ¿Qué quiere decir que es escogido? ¿Ustedes han escogido algo? ¿Escogieron su pareja? Algo especial que hayan escogido. Bueno, dice que Él nos escogió. ¿Saben cuánta humanidad hay en toda la tierra?
muchísimos. Pero dice que aquellos que, como dice la palabra de Dios, he aquí yo toco a la puerta, ¿y qué dice más? El que me abre y oye, entraré y cenaré con él. Él toca, como dijo el hermano, es muy caballeroso, él toca, knock, knock, si le abren la puerta, él entra. Él a toda la tierra, la humanidad está tocando la puerta, pero no todos abren la puerta de su corazón. Pero cuando abrimos esa puerta dice que nos escogió. Él escogió a todos, pero no todos quieren, acuérdense. Y cuando venimos a ser ese pueblo, dice que somos un pueblo escogido, un pueblo especial. Dice, te he escogido en Deuteronomio 14:2, dice, te he escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué es lo que nos hace ser un pueblo, un sacerdocio único delante de Dios? No vi el tiempo, díganme el tiempo, ¿cómo voy? ¿Me hacen así, por favor, porque me puede extender mucho? ¿Oh, ya? Ah, ok. Dice que un pueblo escogido, dice, de entre todos los pueblos. Nuestra iglesia y el pueblo que ha abierto la puerta de su corazón, dice que hemos sido escogidos de entre todos los pueblos, porque no todos escucharon. Dice que somos en Deuteronomio 26:18, no se los di, pero yo se los voy a dar si lo quieren buscar. Dice que somos pueblo exclusiva posesión para que guarde sus mandamientos. Somos exclusivos para el Señor. Somos posesión de Él, somos heredad de Él, pertenecemos a Él. Dice, en Tito 2:14 dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros y purificar para sí mismo un pueblo propio celoso de buenas obras? ¿Cómo debemos de vivir esta vida de servicio de sacerdotes, de llevar a muchos a buscar a Dios, a que tengan una relación con Cristo, llevar una vida íntegra? No es solo servir. Para subir aquí al lugar hay que santificarnos, hay que limpiarnos. En todo servicio que hagamos, mantener esa integridad, ¿verdad? Espiritual. En Deuteronomios 7:6 dice, porque eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué eres tú? Eres un pueblo santo. Y quiero terminar con esto. El servicio, ¿a quién se lo vamos a dar? A la iglesia y al mundo que no conoce a Cristo Jesús. Nosotros ahora vamos a llevar a los que no conocen a Jesús, llevarlos a que lo conozcan. Como quien dice, ahora los vamos a llevar a que tengan una relación con ¿quién? Con Cristo Jesús. Porque somos luz, porque somos un pueblo que sobresale. El hecho de que ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo, donde quiera que vamos, su gloria resplandece sobre nosotros. Nosotros no nos damos cuenta, pero muchos nos ven y muchos pueden ver nuestra manera de vivir, que es muy diferente. ¿Y cómo nos va? Nos va bien porque tenemos al Señor. Y si no nos va bien es porque estamos siendo probados en algo, pero estamos en victoria, con gozo y alegría. Amén. Entonces, vamos a servir en la iglesia con un corazón propio, un corazón de santidad, un corazón de integridad y un corazón que lo vamos a hacer ¿para quién? Para el Señor, para el Señor. Y dejarnos moldear cuando estamos sirviendo. Si estamos sirviendo o queremos servir en un ministerio, hermanos, vamos a ser guiados. No se molesten, no se enojen. Si ustedes ponen su corazón, el Señor, lo que hagan, el Señor lo va a honrar, aún lo más pequeño. Entonces, quiero terminar con Primera de Pedro 2:5. Dice,
Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Que ahora este servicio que vamos a dar espiritual es nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestros recursos, diezmos y ofrendas. También parte del requisito de este servicio es atender a la doctrina. ¿Cuántos van a la doctrina en la mañana? Los invito. Los que no están en la doctrina, es parte de nuestra disciplina como hijos de Dios, ir a la doctrina. Otra es dar nuestro diezmo y ofrenda, porque no podemos pararnos aquí y decir, hermanos, vamos a recoger la ofrenda, si yo no doy mi diezmo y ofrenda. Tengo que vivir lo que predico, ¿verdad? Perdón. Entonces, hermanos, vamos a todo lo que hagamos, sea para quien honrar al Señor en agradecimiento que Él nos sacó de las tinieblas, como dice en el, me ponen el 9, el 2:9, por favor, de Primera de Pedro. Este es mi versículo con que quiero concluir. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Linaje quiere decir que es por sangre azul, que es por heredad, que pertenece. Ha sido dado a ustedes, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea que Él lo compró por medio de Cristo Jesús. Fuimos comprados. Fuimos tan amados que Cristo Jesús murió, dio su vida, fue crucificado en la cruz por amor a nosotros, que nadie nos iba a amar o nadie nos amó como Él, y nadie nos va a amar como Él. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos sacados de las tinieblas para ahora anunciar las buenas de Cristo Jesús, lo bueno que es en nosotros. Como nosotros llevemos nuestro servicio al Señor, vamos a inspirar a otros a que sirvan. Como nosotros tengamos nuestras vestiduras blancas en integridad y en santidad, vamos a inspirar a otros a que lleven una vida igual, ¿verdad? Entonces, en el Señor tenemos dignidad. No éramos de ese pueblo y nos hizo parte de su pueblo. Acuérdense que esto era heredado. Era el pueblo de Israel, pero del pueblo de Israel solo había una tribu, que era la tribu de Leví. Ahora ya nadie tiene que ser de la tribu de Leví. Todo hijo que es nacido en Cristo Jesús ya ha sido heredado este servicio, este sacerdocio, este linaje. Perteneces a un pueblo especial. Eres de un pueblo, de un reino que es Cristo Jesús. Él es el Rey y Él es el Señor de nuestra vida y de la casa de Dios, que es la iglesia. Amén. Si nos ponemos de pie. Entonces, como creyentes y sacerdotes redimidos, rindamos al Señor nuestro tiempo, recursos, talentos, a la iglesia, al mundo. O sea, vamos a traer al mundo a la iglesia. No el mundo nos va a llevar afuera. Vamos a traer a que conozcan y se levanten más siervos y siervas a servir en esta casa. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Siempre nos revela quién eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque no pertenecíamos a ese pueblo, mas nos has hecho por la sangre del Cordero. Porque no solo ahora podemos tener una relación contigo, Cristo Jesús, una comunión contigo, ese Padre amoroso, Padre. Ahora podemos tener esa libertad de venir por la sangre de Cristo Jesús ante tu presencia y servir, Señor, y dar lo que tú nos has dado, esa vida nueva en ti, Cristo Jesús. Ayuda a tu iglesia y ayúdanos, Padre, a rendir nuestro tiempo, nuestros recursos, a rendir, Señor, todo lo que somos a tus pies, darte esa adoración y esa alabanza constante. Ese fuego nunca se apague delante de ti, esa adoración, Padre, esa intimidad. Y ayúdanos, Señor, a llevar esto allá afuera al mundo, Padre. Despierta corazones, Padre, y ayúdanos a llegar a esas almas que pertenecen a esta casa, esas familias, esos jóvenes, esos niños allá afuera que necesitan de ti, que necesitan esa identidad que tenemos en ti. Nos has hecho un pueblo especial, una nación santa, que sobresalimos sobre todos los pueblos
Cuán amoroso eres tú, Señor, y ayúdanos a ser atendidos a tu voz, a guardar tu palabra, a mantener nuestra integridad, nuestra santidad y a dar, Señor, lo que damos de servicio para ti, mi Rey, no para el hombre, Padre. Si lo hacemos el hombre, Padre, podamos, Señor, llevarlo, Señor, a tus pies y llevar, Padre, mucho fruto en abundante cerca de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Más fuerte para el Señor. Él